Con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar también de las noticias más importantes que así considere ella. Mi querida doctora, ¿cómo le va? Un abrazo. Muy bien, Vicente. Saludos afectuosos por acá y conocí el otro día a un señor yendo a Los Pinos, Gregorio Chávez, don Gregorio Chávez, que te manda saludos y bueno, que ve el programa, oye el programa. Pues un saludo para todas las personas siempre listas y dispuestas para mandarnos la buena vibra. Oiga, doctora, ¿por dónde le entramos? Usted me dice. Bueno, Vicente, pues yo creo que hay un tema que es importante, está muy invisibilizado y yo creo que viene muy a cuento a propósito de lo que hubo ayer, de la visita que se hizo de parte de funcionarios estadounidenses a digamos, a este lugar magnífico que es el sureste mexicano, y toda esta presentación del programa Sembrando Vida. Y eso lo digo a cuento porque, y esa es la parte que está invisibilizada, digamos, estamos viendo este proceso interesante como proyecto, como programa, pero no tenemos información, tenemos muy poco, digamos, elementos para saber qué va a pasar con la aprobación desde Estados Unidos por un juez de Estados Unidos y por digamos, la Suprema Corte de Estados Unidos, para que se reinicie el programa Quédate en México, conocido como MPP en inglés, y que es un programa, a ver si se van a acordar todos, Vicente, que Donald Trump impuso de manera unilateral para que personas extranjeras que están solicitando asilo en Estados Unidos, sean trasladados a la frontera mexicana, al territorio mexicano, a esperar el trámite en nuestro territorio. ¿Por qué? Pues porque la verdad, por gandalla Donald Trump, y porque tenía la capacidad, el poderío, la presencia, y nos tenía, pues digo, la verdad que amenazados con el tema de los aranceles. Entonces, en ese contexto, y bueno, digamos, más allá de que fue correcto o no, era muy difícil, digamos, la manera como se podía negociar con el presidente de ese momento. El asunto es que entrando Biden, inmediatamente se quita ese programa porque es una de sus promesas de campaña. Él lo retira y entonces hay una demanda en Estados Unidos diciendo que Biden retiró de manera demasiado rápida ese programa. Y entonces con eso, un juez en Texas decide que efectivamente le parece que fue muy rápido y que llama a que se vuelva a poner digamos, que otra vez se active ese programa y por tanto se manden a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a territorio mexicano a esperar su trámite. De eso se trata el asunto. Bueno, hasta ahí todo, pues dices, bueno, y ahora sí que nosotros, ¿qué? ¿Dónde entramos? ¿Dónde quedó el asunto? El punto es que todo esto está sujeto a que el gobierno mexicano acepte nuevamente abrir sus fronteras y que su territorio, nuestro territorio, sobre todo la frontera norte del país, sea donde se ubiquen las personas que pues desafortunadamente al tener que estar esperando acabarían en México. Fue muy terrible, Vicente, sí te lo digo, porque las personas que estuvieron esperando, varias miles de personas a lo largo de toda la frontera norte de México, estuvieron casi 2 años esperando que el trámite les correspondiera y poder continuar todo lo que es el juicio por el asilo en Estados Unidos. Llega Biden y cruzan. En menos de 3 días cruzaron casi 10,000 personas. Y obviamente a cargo del presupuesto y de toda la maquinaria política, jurídica de ese país. Bueno, con esta instrumentación resulta que México probablemente, y aquí es donde está la alerta, Vicente, según un documento oficial, público, sin mayor secreto, bueno, se supone que el gobierno de México tendría que dar el visto bueno y en todo caso decidir qué perfiles podría aceptar, por ejemplo, niños o familias o mujeres, o sea, una serie de cuestiones o nacionalidades incluso para que pudieran ser trasladadas a nuestro territorio. Entonces, en esta carta, los jueces estadounidenses dicen, bueno, este programa se tiene que reactivar a mediados de noviembre, por ahí de 15 de noviembre. Ellos ya están dando por hecho y simplemente están en negociaciones con el gobierno mexicano. El gobierno mexicano no nos da elementos para poder discutirlo, ahí valdría la pena a lo mejor en una mañanera preguntarle si no está el canciller al presidente, pero el caso es que, y este es el punto, bueno,
Es una situación delicada, Vicente. ¿Por qué? Primero, porque ese programa fue muy cuestionado en su momento, porque las condiciones de seguridad para las personas que a su vez están solicitando asilo en otro país, pues no son las adecuadas. México no instrumentó tampoco condiciones para que esas personas pudieran estar realmente en una situación correcta durante 2 años, Vicente. Y la otra es que, bueno, si nos vamos a la norma más específica, pues lo que tenemos aquí, Vicente, es la mayor violación a los derechos humanos de una persona que lo que quiere es, y ahí podríamos discutir muchísimo, pero asilo en Estados Unidos, no en México. Y todavía se tratara de un país muy pobre, pues extremadamente, digamos, precario, tal vez pues México estaría en condiciones de decir, oye, bueno, pues mínimo como país con cierta más condición tendría que apoyar. Pero estamos hablando no solamente de la economía más rica del planeta, sino la economía que convoca a trabajadores migrantes para que se acerquen a su territorio, a su país. Entonces, es una doble moral, Vicente, es para mí un juego más político electoral de Estados Unidos, donde obviamente esta cuestión del juez, un juez conservador, bueno, ya te vas a imaginar, Texas, bueno, una composición muy conservadora de parte de los jueces, lo mismo que la Suprema Corte estadounidense. Entonces, este juego, que es más de Estados Unidos, tiene de alguna manera atrapado a México porque yo no lo dudo, Vicente, no niego esta cuestión de la geopolítica, hay que ser claros con eso y que bueno, México probablemente está viendo cómo jala, cómo logra salir de esta negociación sin raspones y sobre todo en un escenario que efectivamente pinta de manera positiva en otros asuntos, que sí, por eso empecé hablando, ¿no? Del programa de Sembrando Vida, y que sí hay buena relación con los funcionarios estadounidenses, y que sí muchas sonrisitas y lo que tú me digas, pero por lo pronto este tema va. Y la última cosa de acá, mira, si México no acepta, y aquí hay un as bajo la manga que puede usar el gobierno mexicano. Hay un grupo de organizaciones que han puesto ya una denuncia de carácter jurídico, un amparo, Vicente, para hacer que la Suprema Corte de nuestro país mandate o decida de darle una instrucción a la Secretaría de Relaciones Exteriores digamos, en voz de su canciller, de nuestro canciller Marcelo Ebrard, para que no permita que nuevamente México sea territorio para el programa MPP o quedes en México, ¿no? Entonces, esto lo podría usar el gobierno mexicano argumentando en los códigos que conocen muy bien los estadounidenses, bueno, pues el derecho, ¿no? O sea, ustedes, un tejano, un juez tejano, pues que es una autoridad, supongo yo, de cierta relevancia, pesada, ¿no? Pero no es más pesada que un canciller como el nuestro o con un presidente como el mexicano, y por tanto nosotros no podemos recibir órdenes de un juez tejano, y menos si la Suprema Corte de nuestro país mandata vía una solicitud de una comunidad ciudadana con un amparo a que México no sea territorio de ese programa. Entonces, eso lo puede argumentar tranquilamente el gobierno mexicano diciendo, bueno, mientras se resuelve ese juicio en mi país, yo no puedo ser territorio para recibir en este momento a personas que al final de cuentas, pues lo que menos quieren es eso. Y además, pobre gente, porque además los utilizan, digamos, como si fueran trapos. Ahora están en Estados Unidos, ahora van para atrás otra vez. O sea, tampoco se trata de hacerle el juego y ser cómplices de una violación a los derechos humanos, de lo que sería, lo que constituiría ese programa digamos, para estas personas, si México acepta, Vicente. Ese es el punto y lo delicado del tema que creo que hay que tener ahí presente, Vicente. Doctora, y además